ficha esa. La ficha de Chang. Ahora les voy a compartir, así ustedes la pueden ver en pantalla también. Un segundito. Este material es un material que incorporamos al cursado hace poco y es muy interesante. Hace una breve historia del capitalismo y entonces vamos a hacer un recorrido. Fíjense, ahí ya lo pueden ver. Todavía No, no. todavía no. Bueno, vamos a hacer un recorrido por cómo han evolucionado las historias de nuestras economías, ¿sí? Bueno, acá para que Jenny se quede tranquila, que no vamos a seguir hablando en los términos que hablábamos en la unidad 2, vamos a hablar, esto va a ser siempre más como un cuento, ¿no? Vamos a ir contando, vamos a ver una línea histórica y vamos a pensar que es esencial conocer la historia para poder comprender plenamente los fenómenos económicos contemporáneos, ¿sí? Porque las decisiones del presente están afectadas por la historia, ¿sí? ¿Digo bien? Entonces, vamos a ver ahora, a partir de ahora, cuáles fueron las decisiones políticas en la historia del mundo y luego después en la unidad 4 en la historia de nuestro país, eh, que se fueron plasmando. Entonces, bueno, primero vamos a hablar de libre comercio, que ya hablamos de libre comercio cuando vimos la unidad 2, pero acá nos vamos a referir a países como Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿sí? Ellos se convirtieron en superpotencias, ¿no? Esperen que les voy a pasar acá, así se anotan esto, que es el título del libro, ¿sí? El libro que vamos a desandar hoy, esto lo voy a poner del otro lado si lo pueden ver bien, es este, el de Chang, que es muy accesible para la lectura y se llama Economía para el 99% de la población, ¿sí? El capítulo 3. ¿Cómo llegamos hasta aquí? El autor se llama Hak-Hun Chang, ¿sí? ¿Dónde lo encontramos? Se lo voy a dejar en el Classroom. Ah, Está seguramente, a ver, Jennifer, si vos estás ahí o alguien con el Drive, fíjense, chequeen que esté ahí. Sí, sí, está la ficha Está en hecha Drive también. en el Drive. Está en el Drive y bueno, Sí. también se los puedo pegar cuando les deje esta clase grabada. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de libre comercio, siempre pensamos en estas dos grandes potencias, ¿no? Por un lado en Estados Unidos, por el otro lado en Gran Bretaña, ¿sí? Ellos que fueron superpotencias económicas mundiales gracias al libre comercio, en realidad también fueron países que dentro de sus fronteras aplicaron el proteccionismo, ¿no? Entonces, bueno, no podemos hablar de cuestiones generales, vamos a ir viendo siempre cuestiones particulares que nos van a llevar a donde queremos llegar, ¿sí? Y después, bueno, tenemos que ver esto, las teorías económicas que explican por ahí la experiencia económica de los países. A veces un país tiene una experiencia económica exitosa, pero no basada en una sola teoría económica, ¿sí? O un periodo en el cual le va exitosamente y no en todos los demás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un país, Singapur, la política de libre comercio de Singapur, que hace que haya sido un país receptivo a la inversión extranjera, al libre mercado, le dio un éxito económico importante a ese país, ¿sí? Lo van a encontrar el ejemplo en la ficha. Pero como contrapartida sabemos que en Singapur casi toda la tierra es propiedad del Estado. Entonces, fíjense, acá hay dos teorías económicas diferentes, antagónicas, y sin embargo es un país que ha sido exitoso por, por, por aplicar para un lado una teoría económica y por el otro, a nivel intrafronteras, toda la propiedad de la tierra de ese país es estatal, ¿sí? A la vez, el Estado en Singapur otorga el 85% de las viviendas y el 22% de la riqueza nacional es producida por empresas públicas, ¿sí? Entonces, no hay un solo, podemos concluir en que no hay un solo tipo de teoría económica neoclásica, marxista, keynesiana, etcétera, que vaya a explicar el éxito
de una combinación por ejemplo, en este caso, de mercado libre y socialismo, ¿sí? Es como que, bueno, a partir de ahora vamos a ir viendo cómo se fue dando en el mundo y luego en Argentina este tipo de cuestiones, ¿sí? Em, a ver, vamos a pasar ya anotaron la bibliografía, ¿cierto? Vamos a pasar Sí. a la filmina siguiente, ¿sí? Acá armamos una especie de línea histórica. Esta línea histórica, ténganla en cuenta porque es más o menos una línea por la cual vamos a ir transitando en el transcurso del análisis y luego también cuando ustedes tomen el libro de la lectura de este material, ¿sí? Nosotros sabemos que, bueno, ya estuvimos viendo así en las unidades anteriores la economía mundial antes del capitalismo, ¿sí? Lo analizamos puntualmente en la unidad uno eso. Y como ustedes saben, el capitalismo surgió en el siglo XVII o XVIII en Gran Bretaña. No. Con la industrialización, ¿no? Claro, pero fíjense, ahí en 1492 Europa llega a América, ¿sí? Y ahí todavía no existía el capitalismo. Qué régimen imperaba en esa época? El mercantilismo. Y luego, cuando estaba el virreinato, Monarquía, ¿no? sí, ¿cómo era el régimen de la monarquía? Feudal. Era, claro, pasó del mercantilismo al feudalismo, ¿sí? Em, entonces, bueno, antes del surgimiento del capitalismo en esas sociedades que eran precapitalistas, van a encontrar una cosa que se llama la tortuga contra los caracoles, porque va a hablar de una especie de lentitud, ¿no? Va a decir que la sociedad se organizaba alrededor de la agricultura, tanto en Europa Occidental como, bueno, analizando puntualmente lo que sucedía en ese momento solamente en Europa Occidental y después se va a analizar el resto del mundo. Pero bueno, la economía crecía muy lentamente, ¿sí? Eh, a la vez que en ese lugar crecía lentamente, si lo comparábamos con el resto del mundo era mucho más lento aún, ¿no? El crecimiento, digo, de la economía. Eh, comparado en los países perdón, los continentes que más estaban en boga en ese momento eran Europa y Asia. ¿Sí? Nosotros todavía ni figurábamos. Entonces, vamos a ver, acá vamos a seguir un poquito esta línea para que la vean. Fíjense, acá en esta filmina pusimos albores del capitalismo, revolución industrial. Acá pusimos algunos hechos que se dieron a nivel histórico en el mundo y algunos que se dieron en Argentina, por ejemplo, en 1810, la Revolución de Mayo, y después, bueno, el resto de las cuestiones tienen que ver con hitos históricos que se dieron a nivel mundial, ¿sí? La llegada de Europa a América, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y la Segunda Guerra Mundial. Acá, más o menos, todo eso son los albores del capitalismo, ¿sí? Entonces, después vamos a ver el apogeo del capitalismo, la era de las turbulencias, la edad dorada del capitalismo, el apogeo se va a dar ahí entre 1870 y 1900, por ahí. Después va a aparecer la era de las turbulencias. Fíjense que como hito pusimos dentro de la era de las turbulencias, ¿qué cosa? Algo que ustedes ya conocen. El crack en Wall Street, en 1929. Después vamos a ver la edad dorada del capitalismo, que se da entre el 45 y el 79, que es un periodo de florecimiento de este sistema, ¿sí? Y después Ahí estaba el modelo agroexportador en Argentina, ¿no? claro, no, en la edad dorada, esta franja que yo estoy diciendo 45 al 79, ya no está agroexportador, el agroexportador está antes. Ok. ¿Quién lo preguntaba? Jennifer. Sí, yo. Sí, está antes, porque el agroexportador se da entre 1880 y 1930. Claro, con la generación del 80, ¿no?
claro. Y también, Muy bueno, bueno. así, o sea, también tenemos que tener en cuenta eso, que, que esto siempre yo se los digo, ¿no? Que a nivel Argentina y a nivel mundial nunca estamos en la misma sintonía. Por ahí hay veces que es diferente. O sea, cuando la revolución industrial estaba imperando en los países más avanzados, acá todavía no estábamos en una etapa similar. Entonces nosotros vamos a ver a partir de la constitución del Estado Nacional en Argentina, la unidad 4 cómo también fuimos pasando por distintos momentos del capitalismo. Pero sí, cuando nosotros analicemos los modelos de acumulación en Argentina, en la próxima unidad, vamos a empezar por ese que decías, Jennifer. Vamos a empezar por el modelo agroexportador, desde 1880 a 1930, con las características que ese modelo tuvo. Acá estamos en el mundo, ¿sí? En Argentina también pasaban cosas. Pero estamos analizando el capitalismo a nivel mundial en esta línea histórica para arrancar, ¿no? Ahí sería el estado de bienestar, puede ser, ¿o no? En esa época. ¿Vos te referías a nivel mundial, a nivel argentino o a nivel general? Sí, está bien, Walter, es el estado de bienestar. Porque fíjense que nosotros cuando hablábamos de la crisis de Wall Street aparece Keynes, ¿no? ¿Y qué aparece? Aparece con un montón de políticas que vendrían a ser políticas económicas tendientes a la conformación de un estado interventor, Sobreproducción. de un estado de bienestar. Acá, un poco más adelante, en el 1945, por ahí, se empieza a dar también algunas características de un estado similar, ¿sí? En Argentina. No en la época del agroexportador, sino después, en el modelo justicialista, ¿sí? Bueno, entonces acá vamos a ver el apogeo del capitalismo, la era de las turbulencias, la edad dorada del capitalismo y después un ascenso y una caída del neoliberalismo entre el 79 y el 2000. ¿Sí? Bueno, entonces, para ir más concretamente al desarrollo del tema de hoy, vamos a hablar de los albores del capitalismo. Yo les puse ahí 1500 a 1820, entre esos años, ¿no? El capitalismo no nace de un día para el otro, digamos, va a nacer lentamente también, como decíamos recién. Por eso, fíjense que la cantidad de años la franja de años que pusimos ahí es bastante amplia, desde 1500 hasta 1820. ¿Sí? Lo que podemos observar es esto, el que la tasa de crecimiento de renta per cápita en Europa Occidental es de 0,14, que es casi la misma experimentada entre el año 1000 y el 1500, que hablábamos antes que también era lento, ¿no? Y la tasa de crecimiento de renta per cápita en Inglaterra y Holanda es el doble, 0,27, en tejido de algodón e industria de hierro. ¿Sí? Entonces, bueno, hacia fines del siglo XVIII, o sea, en 1700, en Gran Bretaña y en Holanda, ven como que se duplica ahí en los porcentajes, se ve como una aceleración del crecimiento, ¿sí? En ese periodo. Ellos hacen tejido de algodón y también promueven la industria de hierro, alcanzando unas tasas que duplican la anterior, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a ver es que va a haber un surgimiento de nuevas ciencias, va a haber tecnologías, va a haber nuevas instituciones, ¿sí? Con el surgimiento del capitalismo. Van a surgir las matemáticas, otras ciencias modernas, va a haber un cambio cultural, ¿sí? Se va a tender a formas más racionales de entender el mundo. Entonces, vamos a conocer a algunos personajes como Copérnico, Galileo, Newton, ¿sí? Y vamos a tener de la mano de las innovaciones tecnológicas la difusión de estas tecnologías y un crecimiento económico que va de la mano de ellos, ¿sí? De estos fenómenos. En el siglo XVIII se empieza a ver un sistema de producción mecanizado, ¿sí? Que va a estar aplicado, como veíamos en la filmina anterior, a la química, al sector textil, a la siderurgia. ¿Eh? Eh, todavía no llegamos ahí. Entonces, bueno, dicho todo esto, vamos a ver, como ya vimos en unidades anteriores, que vamos a tener la división del trabajo
que nos va a permitir que haya más productividad, y esto como consecuencia nos va a traer la posibilidad de producir más, de que haya más producción, ¿sí? Y las cadenas de montaje que veíamos en la clase anterior, ¿sí? Que se dan, como ya lo vimos, a principios del siglo XIX, ¿sí? A partir de ahí se empieza a propagar el modo de producción capitalista. Cuando hablábamos de nuevas instituciones, ahí nos referimos a la evolución de los bancos, a la sociedad anónima. Ahora, cuando yo les deje el práctico que ustedes van a resolver el lunes que viene, van a ver algunas cuestiones relacionadas con eso también, ¿no? Con la ficha de otro autor. Eso cuando terminemos la clase de hoy les cuento de qué se trata. Entonces, bueno, va a comenzar la expansión colonial, ¿sí? Entonces, vamos a tener por un lado, esto va a ocurrir a partir del siglo XV, ¿sí? El capitalismo se regía por principios, perdón, todo lo que es el régimen colonial iba a estar regido por principios del capitalismo, ¿sí? Si bien decíamos recién que todavía estaban por ahí como arrancan con el mercantilismo y después quedan como con un chip medio feudalista, empiezan a empezar a regir estas normas del capitalismo, ¿sí? Y entonces se da la era de los descubrimientos. ¿Por qué? Porque ya estas grandes potencias empiezan a expandirse hacia otras tierras, ¿sí? Lo hacen de una forma intensa, de una forma despiadada. Eh, Empiezan a descubrir que existen otros lugares y qué hacen con esos lugares, se apropian de las tierras, de los recursos, también de las personas, ¿sí? Aparece la esclavitud, aparecen las mitas y los yanaconazgos que ustedes habrán estudiado acá en América del Sur, ¿sí? Bueno, todas estas cuestiones afectaban a los nativos de las poblaciones, a los nativos de los lugares donde estos países más avanzados llegaban, ¿sí? Que eran los países colonialistas. Nosotros vendríamos a ser las colonias, ¿sí? Por un lado, al principio, ¿no? En el siglo XV, como ustedes saben, esto lo vieron en historia seguramente, hay dos grandes potencias que se reparten todo, que son España y Portugal, no sé si recuerdan el Tratado de Tordesillas, ¿sí? A partir de ahí, estos dos países se reparten países en desarrollo o sin desarrollo de Asia y de América, ¿sí? Portugal se va más para el lado de Asia, aunque se queda acá con Brasil, y España le queda más un poderío sobre nuestro continente, ¿sí? Sobre todo sobre el centro-sur de nuestro continente. Por otro lado, Gran Bretaña, España y Francia se disputan las tierras de América del Norte, ¿sí? Eso ya es más acá en el siglo XVIII. Y entre el siglo XVIII y el XIX, a fines del XVIII, principios del XIX, ¿qué hace? España y Portugal toman posesión fuerte de Latinoamérica, como yo les decía recién, ¿no? Después, Gran Bretaña, ¿a dónde tiene muchas colonias Gran Bretaña en la época colonial? No escucho. En el norte, en Estados Unidos. ¿De Estados Unidos? Centroamérica y Bueno, América del Norte. Centroamérica, América del Norte y también Gran Bretaña se va para India, ¿sí? Un poco. Y también para África, ¿sí? Bueno, en África también hay muchas colonias de Portugal y de Francia, ¿sí? Pero se reparten en algunos otros continentes que por ahí nosotros nunca los pensamos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hacen las colonias? Además de tener un montón de recursos humanos para trabajar con esta división internacional del trabajo, que ya nosotros conocemos del estudio de la materia, lo que hacían era llevarse recursos de acá, ¿sí? O sea, diezmaban los recursos que encontraban originalmente en nuestros continentes. Por ejemplo, de acá, los españoles mayoritariamente se llevaron todo el oro y la plata, ¿sí? Para allá.
Entonces, bueno, eso, buscaban metales preciosos y también otra cosa que buscaban eran especies, ¿sí? Eh, Después empezaron a hacer producciones agrícolas intensivas, ¿no? Como dicen, la filmina, caña de azúcar, algodón, caucho, cacao, tabaco. Bueno, estas plantaciones para llevar adelante este trabajo, ¿qué hacían? Esclavizaban personas, ¿sí? Por ahí se iban a África, capturaban personas allá, las esclavizaban y las traían a las colonias. Por eso también empieza a haber mucha gente de aquella procedencia viviendo acá, pero bueno, son como muy discriminados y puestos a realizar trabajos de esclavos. Sobre todo en las colonias en las nuevas colonias de Estados Unidos, como Estados Unidos, Brasil o en el Caribe, que nombraba ahí recién un compañero. ¿Sí? Se dedican a la producción de estas cosas que yo les puse ahí en la filmina. Bueno, como ustedes ya saben, esto es diezmar todas las colonias a nivel político, a nivel económico, a nivel social, ¿sí? Las sociedades estaban totalmente arrasadas. Las poblaciones nativas eh, fueron exterminadas, o si no, bueno, esclavizadas, ¿sí? Y, y bueno, también en África se produjo eso, se produjo como una desintegración de la sociedad, porque con este modo operandi que tenían los países coloniales, eh, destruyeron el tejido social en África, ¿sí? Entonces, a ver qué viene acá. Me salté mucho. Expansión colonial, revolución industrial, ¿sí? Acá ya pasamos a 1820-1870, ¿sí? Con la revolución industrial, que abarca un periodo de 50 años, vamos a ver un aceleramiento o un gran crecimiento de la economía a nivel mundial, ¿sí? Eh, Todo esto se pone en manifiesto mayormente en Europa Occidental, ¿sí? Ahí la renta per cápita en ese periodo aumenta a un ritmo del 1%. ¿Eh? Recordemos que entre 1500 y 1820, como vimos en la filmina anterior, creció un 0,14 y ahora creció al ritmo de 1%. ¿Sí? Este crecimiento paradójicamente no trae bienestar para la sociedad porque lo que trajo aparejada es una caída en el nivel de vida de las personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los artesanos que tenían el know-how, que ustedes saben, perdieron sus trabajos. Ellos fueron, a partir de la revolución industrial, reemplazados mayoritariamente por máquinas. Eh, y bueno, las personas empezaron a tener un trabajo ya no calificado como era antes, sino que se convirtieron en operarios de maquinaria, ¿sí? Como ya vimos en clases anteriores. Entonces, bueno, las jornadas laborales se hicieron extensísimas y extenuantes a la vez. Las personas se tuvieron que trasladar del campo a las ciudades, en las ciudades no tenían comodidades para vivir, vivían hacinados, en conventillos, bueno, un montón de cosas perjudiciales que les sucedió a la gente en esa época, ¿no? También en ese tiempo surgen los movimientos anticapitalistas, ¿sí? Hay algunos movimientos anticapitalistas como los luditas en 1810, que eran artesanos textiles que perdieron sus trabajos y salieron a las calles a bregar por la destrucción de las máquinas, ¿sí? Por un lado. Por el otro lado, los kibbutz israelíes, perdón, lo que pretendían era como buscar la construcción de mejores sociedades, ¿sí? De sociedades más comunitarias, más inclusivas, ¿sí? Y eso lo hacían a través de un trabajo comunitario y convivencial. Bueno, acá están los artesanos textiles, las propuestas comunitarias. Marx y Lenin, por ejemplo, dicen hay que hacer una revolución, ¿sí? Ustedes ya saben que Marx
está ahí entre 1818 y 1883, lo que hace Marx es estar exiliado en Inglaterra, entonces ese es el punto, el lugar donde él se pone a observar todo lo que estaba pasando. Y bueno, ¿y él qué creía? Que la sociedad postcapitalista podía estar basada en una propuesta comunitaria, como decían los movimientos anteriores. Él empieza a poner énfasis en esa propuesta comunitaria, en ese socialismo científico al que él se refiere, porque él creía que la nueva sociedad iba a construirse atravesando los logros del capitalismo. Él decía, bueno, el capitalismo como si fuese un mal necesario, tenemos que atravesar esto para poder llegar a esto otro, ¿sí? No lo rechacemos porque va a ser el pasaje a este socialismo, a esta convivencia comunitaria que yo pretendo. Lo que él pensaba, ustedes ya saben, que una vez transitado este periodo capitalista que era muy hostil para las personas, se iba a conseguir la abolición de la propiedad privada, los medios de producción iban a formar parte de la propiedad del Estado, iba a haber, sí, o sea, los políticos que gobernaran dentro de un sistema de gobierno como el que él pensaba iban a poder planificar la economía de un modo central, ¿sí? Y bueno, básicamente él siempre decía que los trabajadores, como eran los que generaban la plusvalía y eran los que estaban siendo explotados y de los cuales se abusaba los capitalistas, en un momento iban a poder ser los líderes, ¿sí? Se iba como a invertir la situación y ellos iban a poder liderar la revolución, ¿sí? Bueno, después hay un grupo de reformistas que son Kautsky y Bernstein, que hablan de una democracia parlamentaria y dicen que esa democracia parlamentaria va a permitir reformar el capitalismo, ¿sí? Oh, tengo tos. Bueno, era como un poco más liviano a la propuesta, la de estos reformistas es un poco más liviana que la propuesta que hacía Marx, pero ellos abogaban justamente por algo que nombrábamos hace un rato, por el desarrollo del estado de bienestar, ¿sí? Y esta propuesta de estos reformistas fue una forma que efectivamente pudo evolucionar, como vimos, dentro de este sistema capitalista que todavía no se fue. Bueno, entonces vamos a ver cómo se desarrolla el capitalismo, ¿sí? Desde 1870 hubo como mejoras para los trabajadores, ¿sí? Empiezan a aumentar los salarios, en Gran Bretaña el salario empieza a ser algo suficiente para cubrir las necesidades Profe, ¿puede volver a la básicas. filmina anterior un minuto? Sí puedo. Entonces, como les decía, bueno, empiezan a haber algunos beneficios para las personas, para los pobladores. La esperanza de vida en 1800 alcanzaba los 36 años y en 1860 ya alcanza los 40. El estado de bienestar empieza a tomar mucha relevancia. Y bueno, otra vez volvemos a pensar en esto, puedo pasar de Filmina ya. Sí, sí, gracias. Acá vamos a ver cómo se desarrolla el capitalismo, fíjense. Eh, esta dicotomía que yo les decía al principio, ¿no? Si el Estado, estas grandes potencias que tenemos acá, Gran Bretaña y Estados Unidos, fíjense, los dos, pionera y adalid de proteccionismo. ¿Cómo? Si nosotros sabemos que son los reyes del libre cambio y lo tachamos acá, ¿por qué? Porque se da el mito del libre mercado y del libre comercio, ¿sí? O sea, lo que podemos observar acá es que si bien se dice que, como yo les decía antes, ¿no? Que Gran Bretaña y Estados Unidos crecieron económicamente gracias a ser los primeros en adaptar el libre comercio y también, bueno, en aplicar eso en políticas a nivel mundial, dentro de fronteras adentro, ellos establecieron otros regímenes más favorables para sus economías, ¿sí?
Entonces, ahí pusimos Gran Bretaña pionera de proteccionismo, ¿sí? Porque lo que hacía Gran Bretaña era, bueno, ay, sí, el libre comercio para afuera, pero para adentro promovía que la industria textil lanera y tenía un estado intervencionista, chicos, ¿sí? Porque competía en aquel momento con los Países Bajos, como vimos en un par de filmes atrás, ¿sí? Eh, entonces tenía barreras arancelarias a través de las cuales protegía a los productores británicos de los productores de los Países Bajos, que era su principal competencia en ese momento, ¿no? Y después, bueno, nada, a veces lo que hacía era una especie de, entre comillas, casa de especialistas holandeses en estas alternativas y se los traía para Gran Bretaña para mejorar y capacitar a sus empleados. Y, o sea, encontraba seres que tenían un know-how más avanzado y utilizaban eso para, también para progresar en la industria interna. Tenía una gran influencia en su economía también el producto de las exportaciones, ¿sí? Entonces, si no exportaba todos estos bienes que eran manufacturados ya, porque ellos ya estaban en la revolución industrial, no iban a tener posibilidad de importar de países como el nuestro alimentos, materias primas que estaban necesitando para fomentar intrafronteras estos engranajes tan importantes para la revolución industrial, ¿no? En 1720 Gran Bretaña ya era una gran potencia mundial, ¿sí? Entonces cuando nosotros estudiábamos ahí en la unidad 1 a Adam Smith, podemos ver que él decía que no era necesario aplicar medidas proteccionistas o intervencionistas del gobierno para ayudar a los productores británicos. Él hablaba de la mano invisible, ¿sí? Pero un siglo después, Gran Bretaña adoptaba sin reticencia el libre comercio. ¿Y esto cuándo ocurre? Ocurre cuando la supremacía industrial de Gran Bretaña, ya por ejemplo en 1860, era incuestionable. Pero forma parte de este proceso, cómo se fue dando, ¿vieron? En ese momento, ya en 1860, Gran Bretaña producía un 20% de la producción industrial del mundo, ¿sí? Tenía un 2,5 del total de la población mundial, un país que no es tan vasto en tierras, ¿no? Y a la vez tenía el 46% del comercio mundial de las manufacturas, eso por 1860, 1870. Bueno, con Estados Unidos, como decíamos antes, también sucede algo parecido, ¿no? Primero, a Estados Unidos es una colonia de Gran Bretaña. Cuando esto ocurre, el desarrollo industrial de Estados Unidos no existe, porque está cooptado por Gran Bretaña, que era el país hegemónico más importante en ese momento. Pero cuando Estados Unidos se independiza, empieza a industrializarse para poder competir con Gran Bretaña por un lado y con Francia por el otro, ¿sí? Entonces, bueno, al asumir ese rol también empieza a ser como una cosa extraña de que nosotros por ahí no la podríamos pensar a priori, que es cierro las barreras y empiezo a generar mucha producción intrafrontera, ¿sí? Mucho desarrollo, mucha infraestructura, ¿sí? Para desarrollar todo el sistema intrafrontera y después poder competir con las grandes potencias, ¿sí? Entonces, después de la independencia, que fue en 1776, en 1816, la política estadounidense era muy proteccionista, ¿eh? Y bueno, eso se extendió hasta 1830, donde los aranceles industriales eran muy altos, ¿sí? Desde ahí hasta la Segunda Guerra Mundial, los aranceles a la importación eran más bajos en Alemania, Francia y Japón, ¿sí?
que son naciones que nosotros a lo mejor a priori asociamos con el proteccionismo, que en Estados Unidos, ¿sí? Em, Después, bueno, estaba también en Estados Unidos estaba todo este tema del norte y el sur, ¿no? En el norte estaba el desarrollo industrial y en el sur, ¿qué había? ¿No se acuerdan de la guerra de la secesión y qué sé yo? Bueno, ¿alguien está por hablar? No, yo iba a decir que en el sur cultivaban la tierra, había esclavos, cultivaban tierra. Exacto, sí, se daba esa diferencia intrapaís, ¿no? Había como un norte muy industrializado, con mucha promoción digamos, de la revolución industrial y todo eso, y en el sur era una composición más de índole agraria y había muchos esclavos también, ¿sí? Que habían traído de África. Entonces se da una guerra civil en el 1861 al 65 y gana el norte. Como siempre, el norte siempre gana. ¿Por qué gana? Y bueno, porque ya tenía más desarrollo, porque tenían desarrollada la industria manufacturera, y bueno, todo este desarrollo también lo había conseguido por tener muy desarrollado el proteccionismo, ¿sí? Yo les cuento todo esto porque lo van a ver en el material de lectura, pero además porque es curioso, ¿no? Vieron, son los países más librecambistas del mundo, pero ellos intrafronteras eran proteccionistas, ¿sí? Tengamos en cuenta eso, es muy importante. Bueno, y así se empieza a propagar el libre comercio, ¿sí? Podemos decir que el libre comercio no fue el responsable del surgimiento del capitalismo, pero sí sirve el libre comercio como herramienta fundamental para que este sistema capitalista se propague, ¿sí? Y esto se da a lo largo del siglo XIX. Entonces, en 1860 Gran Bretaña firma acuerdos de libre comercio bilaterales. Si es bilaterales, lo firma mano a mano con diversos países, ¿no? Bueno, estos acuerdos bilaterales consistían en firmar acuerdos, valga la redundancia, perdón, entre dos países que van a eliminar entre sí las restricciones, los aranceles a la importación y todo aquello que grave las exportaciones mutuas, ¿sí? Sería algo como el Mercosur, digamos ahora, Claro, como relación entre exactamente. países. Exactamente, sí. Pero hay algunas cláusulas que son un poco distintas, porque nosotros cuando hablamos de Mercosur podemos hablar de condiciones más equitativas de relación entre los países y del intracomercio, ¿no? Pero acá fíjense que era Gran Bretaña en el momento de la expansión del libre comercio, y esto lo que va a hacer es controlar la política externa a través de estos tratados bilaterales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la letra chiquita la va a escribir Gran Bretaña y el resto de los países van a adherir a esos contratos, ¿sí? O sea, un país que firmaba con Gran Bretaña decía, sí, acepto el libre comercio, pero estaba como medio obligado a hacerlo. ¿Se entiende la diferencia con el Mercosur? Ahí. Entonces, como estos tratados no eran muy piolas porque eran desiguales, privaban a los países que estaban en inferioridad de condiciones de una autonomía arancelaria, ¿sí? No tenían ellos, al firmar estos acuerdos con Inglaterra, no tenían derecho a imponer sus propios aranceles, ¿sí? Entonces, estos países que eran incipientes, quedaban ahí cooptados como sin oxígeno, ¿sí? Entonces quedaban también como proveedores de estas grandes potencias, ¿sí? Después pasamos a la etapa, volvemos acá a la línea esta, bueno, vamos a pasar acá directamente, al apogeo, ¿sí? Acá vamos a estar hablando de un periodo que se dio entre 1870 y 1913. Acá otra vez vamos a hablar de la aceleración del capitalismo, fíjense. Vuelve a haber un periodo de crecimiento, ¿no? Crece el ingreso per cápita que aumenta a 1.3, también crece la escala de producción y aumenta el riesgo e inestabilidad. Por otro lado, va a haber más
mayores innovaciones en industria química y pesada. Esto quiere decir que la industria se desarrolló a nivel tal de que se puede innovar en este tipo de industria que es bastante desarrollado, ¿no? Va a haber maquinaria eléctrica, motores a combustión interna, tinturas y fertilizantes sintéticos. Y también el sistema de producción en serie, que esto ya lo vimos en la clase anterior, va a promover una gran transformación en la organización de la producción, ¿sí? Como vimos en la clase pasada. La cadena de montaje, que es móvil, y de partes intercambiables, ¿sí? Esto que vimos el otro día parecía así como algo no relacionado, descontextualizado, pero fíjense cómo entra en contexto acá cuando lo estamos explicando en el momento del apogeo del capitalismo, ¿no? Oh, tengo una tos. Bueno, como ya lo vimos el otro día, la cadena de montaje lo que iba a aportar acá en este sistema de producción en serie es la eliminación de los tiempos muertos y también menores costos de producción, ¿sí? Y también, a su vez, surgen nuevas instituciones económicas que van a regular la escala de producción, el riesgo y la inestabilidad que yo les ponía ahí arriba, ¿no? Surgen entonces también las sociedades anónimas. Creo que voy a pasar de filmina. Ahí está. Estas son las nuevas instituciones económicas, ¿sí? Aparece también el Banco Central, el Estado de Bienestar, las leyes laborales, un montón de normativas nuevas relacionadas con también con estas nuevas instituciones. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Que las empresas más grandes dieron como pie a que llegaran también, ¿qué cosa? Bancos más grandes, ¿sí? Y se empieza a aumentar el riesgo porque si quebraba un banco, por ahí se podía desestabilizar todo el sistema financiero, ¿sí? Entonces los bancos centrales asumen, esto también lo van a ver en el práctico próximo, asumen la carga de resolver toda la clase de problemas actuando como prestamistas, ¿sí? Eso le pasa, por ejemplo, al Banco de Inglaterra por los años 44, 1844, ¿sí? ¿Qué pasa? Como consecuencia de todo esto empieza a haber como un agite social, ¿sí? En 1870 empieza a haber presiones reformistas, también revoluciones de la clase trabajadora. La gente empieza a salir a las calles bregando por leyes laborales y asistenciales, por seguro por accidente industrial, seguro sanitario, pensión por vejez, seguro de desempleo. Eso eran como conquistas que después fueron adquiriendo el proletariado, digamos, pero bueno, también se bregaba por la prohibición del trabajo infantil, para que se redujeran las jornadas laborales, para que se regularan las condiciones de trabajo y también las jornadas laborales de mujeres, porque en esa época recuerden que había un montón de mujeres también en el sistema capitalista trabajando efectivamente. Todos estos cambios institucionales lo que hicieron fue promover a su vez el crecimiento económico, como decíamos antes. La ley de responsabilidad limitada, por ejemplo, y de quiebras en favor de los deudores esta vez, lo que hace es reducir el riesgo implícito de las actividades empresariales. O sea, las personas se van a animar a asumir riesgos empresariales porque empiezan a haber leyes que los protejan a ellos también, ¿sí? Entonces, eso va a estimular el crecimiento de la riqueza. Para ello, para que las personas se sientan menos inseguras y sin riesgos, se propone una política de crecimiento que va a promover la estabilidad económica, la estabilidad política, y también ahí, bueno, los empresarios que se van a animar a hacer. Se van a animar a invertir en la producción y a promover el crecimiento. Sí, un poco esto nosotros lo analizamos cuando vimos el práctico de Keynes, ¿se acuerdan? Bueno. Empieza a darse entonces una tasa de crecimiento de la renta per cápita en Europa y, bueno, como ya estamos viendo, estamos en la época del apogeo, ¿no? Pasamos del 1% que teníamos ahí en 1820, 1870, al 1,3%, como veíamos recién, entre 1870 y 1913.
Y después de esto que va a venir la edad de oro del capitalismo, ¿sí? ¿Vieron cómo fuimos increyendo hasta ahora? Fuimos increyendo, la economía creció, la tasa de crecimiento de la renta per cápita fue aumentando, y entonces nos encontramos en la filmina que viene. Ah, no, el apogeo. No, a ver, esperen. Esperen que me perdí un poco el hilo. Ahora nos vamos a ir a la época a la era de las turbulencias, ¿sí? ¿Por qué se llama la era de las turbulencias? Porque acá vamos a ver justamente estos hitos históricos que vimos en la línea histórica del principio, que son la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa en 1917 y la Gran Depresión, ¿sí? Con esta era de las turbulencias se da justamente cuando se producen a nivel mundial estas tres cuestiones muy, muy importantes y se da entre los años 1913 y 1945, ¿sí? Cuando, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, se frena la ilusión del crecimiento económico y geográfico del capitalismo que estábamos viendo hasta recién con el apogeo, ¿no? Bueno, por esos mismos años, un poquito más adelante, en la Revolución Rusa que se da en 1917, fíjense que esto es re importante porque acá esta es la competencia, ¿no? Empieza a discutir el modo de producción capitalista. Empiezan a decir, bueno, no, la propiedad privada no va a los mercados, ¿eh? Y tampoco la búsqueda del beneficio de la ganancia. Lo que pasa es que la Revolución Rusa prospera y en algún momento se convierte como un flagelo para el capitalismo, ¿sí? El sistema capitalista se ve amenazado por la Revolución Rusa. Entonces, bueno, luego de eso y del crecimiento económico que se da en Occidente, viene la Gran Depresión. Esto que es el crack en la bolsa de Wall Street, la producción de Estados Unidos que cae en un 30%, el desempleo, la multiplicación del desempleo, las fábricas que no tienen más empleados, y la demanda queda en cero porque la gente no tiene dinero, no puede consumir, y no hay nada, no circula, la economía está estancada, ¿sí? Entonces se empieza a discutir entre, esto ustedes también lo vieron en Keynes, ¿no? Se empieza a discutir entre los marginalistas, ¿sí? Los neoclásicos que dicen, bueno, el libre mercado regula todo, y los que bregan por el estado de bienestar, como decía Walter al principio de esta reunión, ¿no? O sea, el estado de bienestar no va a venir a cambiar el fondo del sistema, porque el sistema va a seguir siendo un sistema capitalista, distinto de lo que proponen en Rusia a partir del 17, pero sí lo que se va a hacer es redistribuir el ingreso. Esa redistribución del ingreso lo que va a permitir es que se regulen los mercados y que haya una inversión a través del gasto público también, en infraestructura. Esto que va a dar, otra vez lo que hablábamos hace un rato, una sensación de estabilidad y de confianza en los capitalistas que habían también frenado la producción porque no se animaban a invertir y porque confiaban más en las tasas que le daban los bancos que en poder pensar en que una alternativa válida para eso consistía tal vez en invertir para seguir produciendo. ¿Produciendo qué? Si no había gente que tuviera liquidez para comprarlo producido. ¿Sí? Ahí fue también lo de la sobreproducción, ¿no? En esa Claro, época. claro, exactamente. Y entonces, a ver, vamos a hacer un gran salto a la edad dorada del capitalismo, ¿sí? Nos vamos a ir acá, al 1945. Después de tantos traspiés que tuvo el capitalismo en el periodo anterior, acá en la era de las turbulencias, la guerra, las dos guerras mundiales, la depresión de 1929, el flagelo de la Revolución Rusa y todo lo que eso provocó,
Vamos a llegar aquí, allá, aquí, a la Edad Dorada, ¿sí? El capitalismo por fin, para los capitalistas, ¿no? Toma aire, se recupera y empieza a tener un periodo de florecimiento. Fíjense que el crecimiento económico en este periodo hace que la renta per cápita, que la teníamos en 1,3 en el último momento que hablamos de ella, subiera al 4,1% en Europa Occidental. Ya no hay desempleo, no hay crisis financiera, no hay crisis bancaria. ¿Qué pasó? ¿Eh? O sea, pasamos por una gran depresión, pasamos por cambios en los modelos, pasamos por amenazas de sistemas diferentes que nos podían estar eh, justamente haciendo temblar el piso, y de repente estamos en la Edad Dorada, ¿sí? Este periodo está ahí como marcado entre el 45 y el 73, y bueno, acá lo que se va a ver es que el capitalismo se empieza a destacar en todos los frentes. El crecimiento por un lado, en el empleo, en la estabilidad, ¿sí? Este Eso periodo, fue, bueno, sí, Walter. si fue previo al pacto social, eso, bueno, ¿qué se hizo en Estados Unidos? ¿Vos te referías a lo que hablábamos en la clase anterior? Eh, Cuando habían hecho el pacto ese. ¿El pacto social fordista, a eso te referís? No, que había hecho Estados Unidos, no me acuerdo con qué, el pacto social. Ah, Que- bueno, mira, lo que sucede acá es que, bueno, se da a partir, fíjense en qué año, 1945, a partir de el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? A partir del final de la Segunda Guerra Mundial se empieza a regenerar todo de nuevo. Para esto, sí, se recurren a estas nuevas alternativas, el estado de bienestar y un montón de, de herramientas nuevas que el capitalismo va descubriendo para regenerarse, ¿sí? Entonces, acá en este periodo donde se alcanza la mayor tasa de crecimiento de todos los tiempos en la historia mundial, ¿sí? Por eso eh, em, se llama Edad Dorada o Etapa Dorada. Esta etapa va a terminar en el 73 y el 73 va a coincidir con la primera crisis de petróleo, ¿sí? Pero bueno, acá se da un proceso como re interesante, porque en este periodo, entre el 50, porque el 45 por ahí todavía estamos medio ahí como tambaleando, ¿no? Porque recién termina la Segunda Guerra Mundial, pero entre el 50 y el 73 se da este crecimiento superlativo de la renta per cápita. En Estados Unidos ese aumento también se da en menor medida, pero es un 2,5% anual. En Alemania se da un aumento de un 5%, en Japón se da un aumento de un 8,1%. Y entonces, bueno, la regla ahora en todos estos países, que son las grandes potencias, es el aumento de la renta per cápita, ¿sí? Mayor o menor medida, todo sube, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado, como contrapartida, como dice ahí en la filmina, baja el desempleo, ¿sí? No hay más desempleo. No hay más desempleo en Europa Occidental, ni en Japón, ni en Estados Unidos. Entonces, bueno, parece que los capitalistas están re felices, ¿no? Hay un rector fundamental que tiene, que es la estabilidad, y dicen, bueno, tenemos estabilidad para producir, tenemos estabilidad en el empleo, hay estabilidad en los precios y también en las finanzas, ¿sí? En todos los aspectos que al mundo capitalista le importa estar bien, están bien, ¿sí? Esta estabilidad se da gracias a la política fiscal keynesiana, como decíamos hace un ratito, y a través, bueno, de la utilización, como ustedes saben, de las políticas que Keynes sugirió, como el aumento del gasto público y bueno, eso, que no sea todo el tiempo aumentar el gasto público, sino que el aumento del gasto público, ¿cuándo viene? El estado de bienestar, ¿cuándo aparece? Y cuando hay una situación de crisis, aparece para dar oxígeno al sistema, para revitalizarlo, y después se corre, ¿sí? Porque cuando la economía está en auge, no tiene que seguir habiendo ese tipo de políticas, ¿sí? Eh, bueno, surgen ahora también otros bienes tecnológicos importantes en esta época, las computadoras, los radares,
los aparatos electrónicos, los microondas, ¿sí? Y todas estas nuevas tecnologías que surgen y que se utilizan en la reconstrucción de todos estos países que habían sido altamente flagelados por la guerra y por la posguerra, de la mano de eso surge un nuevo fenómeno que es el boom del consumismo. ¿Sí? Al haber tantos productos, ¿se acuerdan que yo les hablaba mucho de la propaganda en la clase pasada? Bueno, se da eso, o sea, empieza a haber mucha producción de cosas nuevas y entonces la novedad genera una propaganda y a la vez una necesidad en las personas de querer consumir esas cosas, ¿no? Eh, Acá fíjense un poco está en esta filmina un poco lo que les estoy comentando. Entonces, bueno, veníamos de una época de ostracismo, de turbulencias, como dice el título, ¿no? Pero de restricciones, de no poder disfrutar de nada, y ahora en esta época del auge del capitalismo parece que la vida le sonríe. Entonces, en 1944, ahí hay tres entidades importantes, el Banco Mundial, el FMI y el GATT, establecen, hacen un encuentro en Bretton Woods, ¿sí? Ahí se crea el FMI, se crea el Banco Mundial, y el FMI, ¿cuál función fundamental va a tener? Otorgar préstamos a corto plazo. Prestamista. Exactamente. Van a hacer préstamos a corto plazo ¿a qué tipo de países? A los países que tengan crisis en su balance de pago. Subdesarrollado. Claro. A ver, se ¿El va a GATT qué es, fijar. profe? Es un acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio, ¿sí? Ese se firma en 1947. El GATT lo que va a hacer es promover acuerdos de reducción de aranceles entre los países más ricos, fíjense. Y lo que va a permitir es que estos países se expandan sus mercados, crezcan y que ¿Y tengan existe en la actualidad? mayor competitividad. Existen varios acuerdos, después tendríamos que ver todos los que existen todavía. ¿Eh? ¿Y está en Eh, Estados Unidos como el Fondo Monetario? y lo que pasa es que no está en Estados Unidos, porque estos son varios países, ¿sí? Son Ah, varios ok. países los que firman este acuerdo, a partir del cual lo que van a tener es una reducción de aduanas, que promueve el libre comercio también, ¿sí? Bueno, otro que se crea por ahí, que lo puse en el Banco Mundial, ¿no? Lo pusimos ahí. El Banco Mundial también es una entidad a nivel mundial, parecido al FMI, que va a conceder préstamos, pero va a ser orientado exclusivamente a proyectos de inversión, ¿sí? Bueno, y acá en el libro, en el texto que yo les di, van a encontrar otras asociaciones de países que tienen características de integración internacional, que bueno, no los quiero marear con tantos tratados y qué sé yo, pero se van dando todo esto como un fenómeno, ¿no? De tratados que van promoviendo el desarrollo intrapaíses, ¿sí? Luego todo eso aparece la Comunidad Europea, ¿sí? Ahora llamada Comunidad Económica Europea, ¿no? Esta Comunidad Europea va a promover también el desarrollo de los países que son miembros y a la vez va a provocar como efecto positivo que no haya más guerras, ¿sí? Que se empiece a dar relaciones más pacíficas en los países que firman, que se incorporan a esa comunidad, la Comunidad Europea me estoy refiriendo, ¿sí? Otra cosa que da origen en esta edad dorada del capitalismo es la economía mixta. Lo que hablábamos al principio de esta reunión, ¿no? Que se empiezan a mezclar los rasgos positivos del capitalismo con algunos rasgos positivos del socialismo, ¿sí? Como yo les comentaba el ejemplo de Singapur hace un ratito, ¿no? Y bueno, empiezan también a triunfar los países de izquierda en Europa, ¿sí? Países que están en lucha contra el fascismo, que
que promueven la expansión del estado de bienestar, más derechos laborales, movilidad social, paz social, innovaciones tecnológicas, y también transferencia de empresas privadas al dominio público, ¿sí? Esto siempre como enfocado en los recursos estratégicos, la siderúrgica, los ferrocarriles, la banca de energía, el carbón, la energía nuclear, la energía eléctrica, ¿sí? Yo no sé si ya los mareé con tantos, con tantos datos, tantos años y qué sé yo, pero bueno, un poco vamos siguiendo ahí las filminas, nos van orientando en años, ¿no? Y en todo esto que yo les decía. Ahí, ahí podemos ver algunos hitos más. El interreño, entre el 73 y el 79, se da el fin de la convertibilidad del dólar en oro. La primer crisis del petróleo, que yo les decía que era el fin un poco también de de esta hegemonía y este color dorado del capitalismo. Y en el 79 se da la segunda crisis del petróleo. Entonces, bueno, empieza a cambiar todo. Se da este fenómeno, fíjense que está acá, en la filmina acá abajo. Esta inflación, que es un estancamiento con inflación. ¿Sí? Y entonces empieza a criticar qué cosa, el keynesianismo, que tanto resultado había dado, bueno, ahora se lo critica, y también se critican estos modelos de gestión mixta que hasta ahora venían funcionando. Es como que en el capitalismo se va dando, son ciclos, ¿no? Surge una nueva idea, mejoran las cosas, mejora, y después eso mismo empieza a entrar en crisis y hay que buscar una alternativa. Pero siempre el capitalismo se acomoda para seguir subsistiendo. Es una cosa de locos, ¿sí? Entonces, como yo les decía, se da como veíamos ahí en la línea histórica al principio, se da un ascenso y una caída del neoliberalismo, ¿sí? Asumen Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos, y dicen, bueno, basta de keynesianismo. Y bueno, empiezan a establecer un montón de reglas muy duras en la economía, ¿sí? Este tipo de reglas duras, también después las vamos a ver en Argentina cuando se imponen acá, tienen que ver con la privatización de recursos energéticos y servicios públicos, o sea, como correr al Estado de todos lados, se disminuye el impuesto a la renta, se anula, acá dice se disminuye el poder, pero prácticamente se anula la injerencia de los sindicatos, o sea que las clases populares y los obreros no tienen más voz ni voto, se disminuye el salario, se aumenta el tipo de interés y se liberalizan movimientos de capitales. ¿Sí? Esto es interesante que lo veamos a nivel mundial porque después lo vamos a ver en particular cómo también esto se fue dando en nuestro país. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar aquí. Empieza a ver, hay un periodo en que empieza a tomar cierta relevancia estos países del tercer mundo que somos nosotros, ¿sí? Empieza a haber una evolución de los países en desarrollo. Allá la época de la Edad Dorada se empieza a mostrar el potencial del capitalismo y cómo este sistema puede maximizarse cuando es regulado y estimulado a través de las acciones gubernamentales, y entonces, bueno, empieza a haber como una repercusión de todo eso que vimos a nivel mundial en los países en desarrollo, ¿no? Yo un poco algunas cosas que van a ver en la ficha las estoy como contándoselas muy abuelo de pájaro para no robarles más tiempo en la reunión de hoy, pero sucede eso, ¿no? Al finalizar la edad de oro y al asumir, al ascender y al caer el neoliberalismo, también se da como contrapartida una crisis de deuda en el tercer mundo, ¿sí? O sea, los países del tercer mundo que ya son independientes, ya no son colonias, están endeudados, ¿sí? Entonces, por un lado, Estados Unidos e Inglaterra aumentan los intereses sobre esas deudas y también las capitalizan. Después lo vamos a explicar bien, ¿sí? Y entonces todos los países en desarrollo entran en default y recurren al Banco Mundial y al FMI, que les estructuran los planes económicos que ellos tienen que aplicar intrafronteras. Y ya las políticas económicas de los países como el nuestro terminan siendo dependientes de dictámenes de esos organismos internacionales, ¿sí?
que nos imponen privatizar empresas, disminuir el déficit público, abrir el comercio y prácticamente no pagar salarios, ¿sí? La economía en esos países como el nuestro se frena. Por ahí habíamos alcanzado ciertos niveles de industrialización sustitutiva de importaciones y de repente se frena todo, ¿sí? Y empieza a haber una crisis, no solo en Argentina, sino en otros países de similares características al nuestro, ¿sí? Ahí, ¿qué pasa? Cobran mucha importancia el FMI y el Banco Mundial, ¿sí? Porque son aquellos que promueven justamente eso, los planes de gobierno de nuestros países. Y después, finalmente, ya vamos llegando al final, cae el muro de Berlín, se da un nuevo proceso de globalización y un nuevo orden, ¿sí? En 1989 cae el muro de Berlín y se desploma la Unión Soviética, ¿sí? Se empieza a preparar ahí en los 90, que ustedes van a los más grandes se pueden acordar qué pasaba acá en los 90, pero estaba el menemismo, y era un sistema, era un modelo de gobierno netamente neoliberal, ¿sí? Entonces el neoliberalismo se propaga por todos lados, también llega acá, ¿no? Hay muchos tratados de libre comercio, como decíamos antes, estos tratados de libre comercio siempre suelen ser mejor, más efectivos para los países que tienen más poderío. Y acá, que Jennifer preguntaba un poquito acerca del GATT hace un ratito, el GATT sigue existiendo, pero se va a convertir en la Organización Mundial de Comercio, ¿sí? Y va a regular otras transacciones económicas como patentes y servicios. Aparecen nuevas tecnologías, esto cuando veamos mundialización y globalización, como Internet, aviones, transportes por contenedores. Y finalmente, con esto llegamos al final de la reunión de hoy, empieza a darse un periodo de crisis en distintos lugares, ahí ya están anotados todos, y después, bueno, si quieren, otro día les hablamos más en detalle. O sea, una crisis en México en el 95, en el 97 en el sudeste asiático, en el 2000 están las crisis de la .com, crece Estados Unidos, crece Europa, China, África, y hay un crecimiento también en América Latina. Hay crisis en 2008, la gran crisis conocida, ya de esta supongo que la escucharon hablar todos, de las hipotecas en Estados Unidos. Se empiezan a aplicar nuevamente políticas keynesianas, ven como en la economía se va dando todo como un ciclo. Y en el 2010 vuelve a prevalecer la visión neoliberal de la economía, por eso cuando nosotros estudiábamos en la escuela las corrientes del pensamiento económico hablábamos de la corriente hegemónica, que podríamos decir que sigue siendo hasta hoy, ¿no? Bueno, en resumen, esto es un poco lo que quería charlar con ustedes hoy. Les voy a dejar la filmina, les voy a dejar la clase grabada. Vamos a dejar La de ficha es la que compartir acá. está en la que hablamos hoy. La ficha es la que hablamos hoy, está acá también en la filmina. Y vamos a, para grabar, también